Hola, ¿cómo están? Después de una larga temporada sin subir videos, vuelvo recargada para ayudarlos en esta nueva temporada de CEPU Ciclo 1 2024. Serán 2 videos por semana, así que si todavía no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas de las novedades de este nuevo ciclo. Así que sin más preámbulo, comenzamos con la práctica número 1 con el tema de lógica y proposiciones categóricas. Problema número 1. De los siguientes enunciados, nos dan 5, son proposiciones. Este cuadro te va a servir mucho porque aquí te dice cuándo son proposiciones y cuándo no son proposiciones. Las no proposiciones también se llaman enunciados. Analicemos el número 1 en romanos. Y aquí dice, para todo x en el intervalo cerrado desde 0 hasta 5, x menos 4 al cuadrado es igual que 9. Ahora, la igualdad se cumple si es que x vale 1, porque 1 menos 4 es menos 3, al cuadrado es 9 positivo, así que sería verdadera. Pero si nosotros le damos cualquier otro valor, por ejemplo 2 menos 4 es menos 2, al cuadrado me da 4, y 4 no es igual que 9, entonces sería falso. Eso quiere decir que solamente para un valor cumple, y para los demás valores no cumplen, es decir, hay verdadero y hay falso. Recuerda que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, esta no sería una proposición. Número 2 en romanos. Tacna es una ciudad hermosa. Esta no sería una proposición ya que viene a ser un enunciado. Todas las expresiones que representen algún tipo de sentimiento, emoción, afecto, opinión, vienen a ser expresiones muy subjetivas y no se puede determinar si es verdadero o falso, así que viene a formar parte de las no proposiciones o enunciados. La número 3 en romanos nos dice 2x menos y es menor que 3. Esto tampoco sería una proposición, ya que viene a ser un enunciado abierto. Y un enunciado abierto es aquella afirmación que se hace y se desconoce el valor de las variables en el caso de que se tratara de una ecuación, o se desconoce a qué personaje se refiere o a qué elemento se refiere si es que se tratara de una oración. Entonces, cuando no se conoce los valores, es un enunciado abierto. Número 4 en romanos, hoy es domingo y está afirmando algo. Y eso puede ser verdadero o puede ser falso, pero no los dos a la vez. Así que aquí encontramos nuestra primera proposición, ya que es una afirmación. La número 5 dice, sea x un número real, si x es menor que 0, entonces nos estaría indicando de que x es un número negativo. Entonces es evidente que 0 es mayor que x. Viene a ser lo mismo, viene a ser que x sigue siendo un número negativo. Lo que trata de representar en este enunciado es que el signo de desigualdad se puede intercambiar en una posición diferente siempre y cuando los términos de ambos miembros también se intercambien. Y esto viene a ser como una propiedad de todos los números reales cuando estamos trabajando con desigualdades. Entonces también tienes que recordar que las propiedades, las leyes, los axiomas, las leyes científicas, las hipótesis científicas, las fórmulas matemáticas o esquemas lógicos, entre otros, algo que ya haya sido validado y demostrado, va a ser una proposición. Entonces, sí viene a ser una proposición, ya que es una propiedad de identidad. Entonces, las que sí fueron proposiciones serían la 4 y la 5 en romanos, por lo tanto debo marcar la alternativa E. Problema número 2. De los siguientes enunciados, y también nos dan 5, son proposiciones. Leamos la primera en romanos y nos dice A es hermano de B, pero no te está diciendo quién es A y quién es B, se desconoce el nombre de las personas. Por lo tanto, esto no es una proposición porque viene a ser un enunciado abierto. La segunda en romanos nos dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo y corresponde a la fórmula básica de la velocidad. Y por ser esta una fórmula de las leyes de la física, esta sí sería una proposición. La número 3, el área es igual a base por altura entre 2, es la fórmula para el área del triángulo y es una fórmula matemática del tema de áreas, así que
viene a ser una proposición. La número 4 nos dice que x más 4 es igual a 6, entre comillas, corresponde a una ecuación de primer grado. Ahora, puede ser que este te traiga confusiones porque dirás, no conocemos el valor de x para comprobar la igualdad. Podría parecer un enunciado abierto, pero no lo es. Toda la expresión junta representa una ecuación de primer grado. Dadas las características de la ecuación, porque tiene grado 1, sería una afirmación verdadera. Por lo tanto, sí sería una proposición. Pero si el ejercicio hubiera sido solamente x más 4 igual a 6 y nada de esto te hubieran dado, no sería proposición, sería un enunciado abierto. Pero no lo está tomando como tal, lo está tomando como un todo para afirmar que es una ecuación de primer grado. Así que ten mucho cuidado. La número 5 dice, estoy feliz de ser peruano. Recuerda que hay expresiones que representan algún tipo de sentimiento o emoción y esas no vienen a ser proposiciones, así que no sería. Muy bien, ya sabemos que las proposiciones serían la 2 en romanos, la 3 y la 4 en romanos, por lo tanto marcamos alternativa C. Problema número 3. Es falso que si ingreso, celebro, o bien es mentira que siempre que celebro, ingreso. ¿Se formaliza? Cuando tenemos que formalizar, debemos encontrar cuáles son las proposiciones que participan dentro de todo el enunciado. Y aquí estamos notando la primera afirmación, la primera proposición, ingreso. Y la volvemos a ver más abajo también, ingreso. Así que le vamos a poner una letra P. Cada vez que diga P será ingreso. Otra afirmación que vemos es celebro. Y también la vemos por aquí. La vamos a llamar una letra Q y será celebro. Bien, ya hemos declarado las variables, ahora lo que tenemos que hacer es formalizar. Leemos nuevamente nuestro enunciado y nos dice es falso que, y eso viene a ser una negación. Abrimos un signo de agrupación y vemos ingreso, que le hemos puesto la letra P. Aquí vemos una coma y luego celebro, pero aquí está representado el entonces. El entonces no necesariamente tiene que estar representado como una palabra completa. A veces simplemente puede estar la coma. Y te das cuenta del entonces porque tiene dos partes. Tiene un antecedente, que viene a ser la parte de ingreso, y un consecuente, que viene a ser la palabra de celebro. Además de eso, antes del antecedente te ponen la palabrita así. Luego de escribir el antecedente, esa coma representaría el entonces. Pero no siempre la coma representa el entonces. A veces representa el i. Y lo veremos en ejercicios que están más adelante. Bien, entonces ahora colocamos el entonces, que viene a ser este símbolo. Celebro, que viene a ser la letra Q. Y cerramos el signo de agrupación porque vemos un punto y coma. Ahora nos dice O, y ese es este símbolo. Bien es mentira, y eso viene a ser una negación. Volvemos a abrir nuestro signo de agrupación para negar lo siguiente. Siempre que celebro, le hemos puesto la letra Q. Ingreso viene a ser la letra P. Y no te dicen aquí qué conectivo está, pero solamente vemos una coma. Pero en esta situación nuevamente vemos representadas las dos partes, el antecedente y el consecuente. Siempre que celebro, entonces ingreso. Por lo tanto, esa coma significa entonces. Y es así como queda, no tenemos que simplificarlo, solo te piden formalizar. Así que buscamos dentro de nuestras alternativas y marcamos la alternativa D. Problema número 4, formalizar, y nos da un cuadrado, es un polígono regular, por lo tanto será equilátero, equiángulo y convexo, salvo que no sea polígono regular. Empezaremos declarando las variables y vamos a encerrar esta de un primer color. Un cuadrado es un polígono regular. Todo esto viene a ser una sola proposición y le vamos a llamar P. Buscamos otra afirmación y vemos es equilátero, vamos a llamarle Q. Buscamos otra y es equiángulo, vamos a llamarle R. Y por último vemos es convexo y le vamos a llamar S. Luego, si te das cuenta, en la última parte vuelve a repetir que es un polígono regular, o sea, vuelve a mencionar a la proposición P. Muy bien, una vez de que ya hemos declarado todas las variables, vamos a formalizar el enunciado. Muy bien, entonces en la primera parte el cuadrado es un polígono regular, viene a ser la letra P. Luego tenemos el por lo tanto. Y un conectivo puede ser expresado a través de diversas palabras, así que te voy a mostrar un cuadro para que te puedas guiar. Esta tabla muestra otras formas de poder expresar nuestro conectivo y el por lo tanto se encuentra aquí. Eso significa que representa el condicional, es decir, el entonces. Así que marcamos nuestra flechita.
Luego nos dice será equilátero. Y recuerda que el entonces tiene dos partes, tiene un antecedente y tiene un consecuente. La letra P viene a ser el antecedente y ahora viene el consecuente, así que lo vamos a poner en un signo de agrupación. Y el consecuente viene a ser ese equilátero, que está representado por la letra Q, equiángulo, que viene a ser la letra R, y convexo, que viene a ser la letra S. Pero no vemos ningún signo de agrupación. Entonces, esta coma, dado que está anunciando que es equilátero, equiángulo y convexo, es la unión de varias ideas. Entonces ahí lo adecuado es colocar la conjunción, es decir, el i, y se representa con este símbolo. Luego vemos un punto aparte, así que cerramos toda la idea anterior y ahora nos dice salvo que. Buscamos el salvo que en nuestra tablita y vemos que se encuentra aquí. Así que sería el O, la disyunción inclusiva, y se representa con este símbolo. No sea viene a ser una negación y polígono regular le hemos puesto la letra P. Y esa sería nuestra formalización, así que la buscamos dentro de nuestras alternativas y la encontramos en la alternativa C. Problema número 5. Sea el esquema molecular falso, entonces señala el valor de verdad de las proposiciones respectivamente. Lo que haremos será nuevamente copiar nuestro esquema para tener mayor espacio. Listo, y recuerda que te dice que es falso, así que lo vamos a igualar a falso. Para poder encontrar el valor de cada una de las letras o proposiciones, vamos a necesitar nuestra tabla de conectivos lógicos como ayuda. Ahora, tenemos que desarrollar el esquema de afuera hacia adentro. Para que el resultado sea falso, estamos haciendo uso del conectivo O. Así que buscamos dentro del conectivo O y vemos que la única posibilidad para que sea falso, dadas dos proposiciones, las dos tendrían que ser falsas. Entonces, toda la primera llave unida con la segunda llave, ambas tendrían que ser falsas. Dentro de cada llave podemos ir analizando un poco más. Ahora el conectivo principal dentro de la primera llave viene a ser el entonces y en la segunda llave también viene a ser el entonces. Así que veamos qué sucede en las tablas. Viendo la regla del condicional o entonces, vemos que solamente va a salir falso cuando primero es verdadero y luego es falso. Eso significaría que esta primera parte es verdadera y toda esta segunda parte tendría que ser falsa. Lo mismo va a ocurrir aquí. Toda la primera parte sería verdadera y toda la segunda parte tendría que ser falsa, porque es la única forma para obtener falso como resultado. Ahora tienes que fijarte dónde te conviene ir. Y veo que nos conviene analizar este primer corchete. Entonces vamos a verificar allí cuál sería nuestro conectivo principal y viene a ser el i. Así que vamos a revisar qué ocurre en la matriz del i. Vemos que el verdadero ocurre cuando las dos proposiciones previas son verdaderas. Por lo tanto significa que toda esta expresión es verdadera y que el r, por ser el único valor, también tendrá que ser verdadero. Entonces ya hemos conseguido un valor. R es verdadero y lo podemos usar en el resto de paréntesis. Empecemos aquí. ¿Qué pasaría si ya conocemos el valor de R que es verdadero? ¿Con quién tendríamos que juntarlo para que el resultado me dé falso? Y vemos aquí que está el conectivo sí solo sí. Así que nos vamos a ir a nuestra tabla y vamos a buscar el sí solo sí. Esta sería su matriz. ¿Y cuándo es falso? Cuando las dos proposiciones son opuestas. En cambio, cuando son iguales, siempre sale verdadero. Por lo tanto, si yo quiero que me salga falso, tendría que ser opuesto. Es decir, tendría que ser falso. Como ya tenemos el valor de S y de R, podríamos reemplazarlo en los otros esquemas. Por ejemplo, puedo aprovechar el valor de S aquí y lo reemplazamos. Sabemos que S es falso, pero la negación de S viene a ser lo opuesto, es decir, verdadero. Y ahora podría conseguir el valor de T, ya que toda la expresión verdadero y T tendría que salirme falso. Entonces nos vamos a la regla del I y la estamos viendo aquí. Entonces nos tiene que salir falso. Tenemos estas situaciones para que nos salga falso, pero recuerda que el primer valor que ya tienes es verdadero. Entonces, si el primero es verdadero, para que me dé falso, el segundo tiene que ser falso. Es la única posibilidad. Por lo tanto, el T tendría que ser falso. Muy bien, ahora solamente nos falta conseguir dos letras, el P y el Q, y tenemos esta expresión y esta expresión. Así que nuevamente nos vamos a dirigir a nuestra tablita y verificaremos qué pasa en la disyunción exclusiva o fuerte. Aquí nos vamos a ir.
pero nos tiene que salir como resultado verdadero. Así que analicemos, ¿cuándo ocurre que es verdadero? Ocurre que es verdadero cuando ambas proposiciones son opuestas, o sea, verdadero falso, o puede ser falso con verdadero. Entonces tenemos claro que el P y el Q tienen que ser valores opuestos. Y esos mismos valores que tú elijas, al colocarlos aquí, tiene que funcionar, que me tiene que dar verdadero. Entonces voy a partir de aquí. Si yo le pusiera valores opuestos, por ejemplo, le pongo verdadero y le pongo falso, en el entonces o condicional, esto me daría falso. Observa, mira, verdadero con falso me da falso y no va a cumplir porque el resultado tiene que ser verdadero. Quiere decir que he elegido mal mis valores, por lo tanto debe ser al revés. El Q tiene que ser falso y el P tiene que ser verdadero. Entonces ahora vamos a regresar aquí y como son opuestos obviamente va a cumplir. Aquí es verdadero y aquí tendría que ser falso. Y por si acaso comprobamos, verdadero con falso, cuando tenemos la disyunción exclusiva, me da verdadero y sí cumple. Listo, ya tenemos todos nuestros valores, así que los vamos a organizar. Entonces el valor de P nos ha salido verdadero, el Q nos ha salido falso, R verdadero, S falso y T nos ha salido falso. En ese orden la buscamos dentro de las alternativas y la encontramos en la alternativa A. Problema número 6. La proposición: es absurdo que de no haber aguinaldo por fiestas patrias, no habrá poder adquisitivo, pero no hay aguinaldo por fiestas patrias, no obstante habrá poder adquisitivo. Simplificada equivale a... Aquí tienes que recordar nuevamente esta tabla como ayuda para que puedas conocer la forma verbal de algunos conectivos lógicos. Así que vamos a comenzar primero declarando las variables. Tenemos una proposición P que va a ser: hay aguinaldo por fiestas patrias. Y también lo vemos por aquí, hay aguinaldo por fiestas patrias. Entonces ese va a ser nuestro P. Recuerda que una proposición tiene que ser una afirmación simple y no puede contener el adverbio no. Es por esa razón que nosotros no colocamos nuestra proposición P. No debe haber aguinaldo por fiestas patrias. No debe estar incluido el no. Debe ser una afirmación simple. Busquemos la segunda afirmación y será: habrá poder adquisitivo. Recuerda que no debes tomar en cuenta el no. Y también aparece por aquí. Y esa será nuestra letra Q. Bien, ahora procedemos a formalizar. Leemos nuevamente nuestro enunciado principal y nos dice: es absurdo que, así que será una negación y abrimos un signo de agrupación. De no haber aguinaldo por fiestas patrias es la negación de P, porque aquí te dice nuevamente la palabra no, negación de P. Luego vemos una coma, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, pero si leemos no habrá poder adquisitivo, sería la negación de Q. Ahora queda descifrar qué es la coma. Entonces, si nosotros leemos ambas ideas, de no haber aguinaldo por fiestas patrias viene a ser como un antecedente. Entonces, no habrá poder adquisitivo. Encaja perfectamente en la palabra entonces, porque aquí hay un antecedente y un consecuente claramente. Por lo tanto, viene a ser el entonces. Ahora tenemos el pero aquí hay un error de tipeo, simplemente esto no existe. Debería ser solamente la palabrita o. Y el o viene a ser el conectivo de la disyunción inclusiva. Y viene a ser este símbolo. Ahora nos dice: no hay aguinaldo por fiestas patrias. Abrimos un signo de agrupación y eso viene a ser la negación de P. No obstante, el no obstante lo vamos a buscar y lo encontramos aquí, y esto es parte de la conjunción, o sea, el y. Habrá poder adquisitivo viene a ser la proposición Q. Y muy bien, es así como hemos formalizado. Ahora dice: simplificada equivale a. Es decir, ahora sí tenemos que hacer uso de algunas leyes lógicas para poder representar de otra manera ese esquema. Lo primero que haremos es usar la ley condicional en este paréntesis. Esta es la ley condicional, que consiste en transformar el condicional en el conectivo o, siempre y cuando se niegue la primera proposición y a la segunda no le pasa nada. Entonces, eso vamos a aplicar. Significa que tenemos que negar la primera proposición y al volverla a negar estamos utilizando la ley de involución, que viene a ser esta, que es cuando tenemos dos negaciones, se anula la negación y se vuelve positiva. Entonces, al negar algo que ya está negado, quedaría simplemente P. Ahora, el conectivo entonces se transforma en el O y a la segunda parte no le pasa nada, copiamos negación de Q. Volvemos a cerrar los signos de agrupación y copiamos todo lo demás. Ahora haremos uso de la ley de Morgan.
Esta la usamos cuando tenemos un negativo o una negación fuera del signo de agrupación. Entonces, al meter la negación dentro del paréntesis, todos los términos cambian, inclusive el conectivo, quedándonos de esta manera. Entonces la vamos a aplicar. Si todo cambia, entonces esto que es positivo ahora se vuelve negativo, negación de P. Esto que era O ahora se convierte en el I. Y esto que era negación de Q se convierte en el Q. Y copiamos lo demás. Ahora usaremos la ley de idempotencia, que consiste que cuando tú te encuentras en el O te encuentres en el I, siempre y cuando hayan dos proposiciones iguales, debes colocar solamente una de ellas. Vemos que se repite este paréntesis con este, por lo tanto, por la ley de idempotencia debemos colocar solo uno de ellos. Entonces quedaría negación de P y Q. El siguiente paso es buscar dentro de las alternativas cuál se acomoda más a mi esquema ya simplificado. Así que vamos a ir buscando y lo vamos a encontrar en la alternativa B. Veamos por qué. Si formalizamos, aquí nos dice es absurdo que, y eso viene a ser la negación. Abrimos un signo de agrupación, dado que hay poder adquisitivo, le hemos puesto la letra Q. Hay aguinaldo por fiestas patrias. Le hemos puesto la letra P, pero solamente nos dicen una coma. Y vemos aquí que también hay dos partes. Hay un antecedente y hay un consecuente. Por lo tanto, esa coma representa el entonces. Pero aún así no se parece a mi esquema simplificado. Entonces tenemos que seguir encontrando su equivalente. Así que ahora vamos a aplicar la ley condicional, que ya le hemos visto aquí. Dentro del paréntesis entonces sería la negación de Q o P. Ahora por la ley de Morgan, ya sabes que es meter el negativo y va a cambiar todo lo que está dentro del paréntesis. Tendríamos Q y negación de P. Y si te das cuenta viene a ser la misma expresión, pero tú dirás está al revés. Muy bien, aquí viene una propiedad más. Y esta es la ley conmutativa, que consiste que cuando tú tienes el conectivo o el I o el sí solo sí, puedes intercambiar la posición de los términos y va a seguir siendo lo mismo, no afecta. Por lo tanto podemos acomodar lo que ya está simplificado. Si le cambiamos de lugar quedaría Q y negación de P. Y ahora sí ya serían exactamente iguales. Por lo tanto la alternativa correcta viene a ser la B. Problema número 7. Sea el esquema molecular igual a 1, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Y aquí nos dan 3 números en romanos. Así que comenzaremos a desarrollar el esquema para encontrar el valor de cada una de las proposiciones. Copiamos nuevamente el esquema. Listo. Ahora, cuando tú tienes igual a 1, ese 1, su verdadero valor proposicional viene a ser un verdadero. En cambio, si fuera 0, sería un falso. Entonces aquí va a ser igual a un verdadero. Así que empezaremos de afuera hacia adentro. Como todo este esquema tiene una negación, eso significa que lo que está dentro de las llaves ha tenido que ser un falso, porque con la negación de este falso obtendremos un verdadero. Entonces ya tenemos el valor de las llaves. Ahora, dentro de las llaves el conectivo que manda es el O. Ahora tenemos que recordar las tablas de conectivos lógicos y para no traer toda la tabla haremos un resumen. Cuando tenemos el I o la conjunción necesitamos dos valores de verdad para que el resultado sea verdadero. Es la única posibilidad. Cuando hacemos uso de la disyunción inclusiva o más conocido como el O, necesitamos dos falsos para que sea falso. Cuando tenemos el condicional o el entonces, tenemos que tener en este orden verdadero con falso para que el resultado sea falso. Cuando tenemos la disyunción fuerte, tenemos dos posibilidades. Cuando son dos verdaderos le pondremos falso siempre y cuando sean dos falsos también será falso siempre. Habiendo recordado ya los conectivos principales que vamos a necesitar, empecemos. Recuerda que estábamos en el O y para que en el O nos dé falso, las dos proposiciones, los dos grupos tendrían que ser falsos. Es la única posibilidad. Así que este paréntesis será falso y todo el corchete también tendrá que ser falso. Ahora, si analizo el primer paréntesis, me tiene que salir falso. Y para que sea falso, haciendo uso del entonces, miramos aquí, hay un orden, primero verdadero y luego falso para que sea falso. Eso significa que el P es verdadero y el Q tiene que ser falso. Es la única posibilidad. Entonces reemplazamos los valores que ya tenemos en el corchete.
Ya tenemos el valor de P, que es verdadero, y si me piden la negación del P, entonces colocaré falso. Ahora, dado que nos encontramos en la disyunción fuerte, para que sea falso, la única posibilidad sería que las dos proposiciones previas sean falsas. Por lo tanto, todo este paréntesis tendría que ser falso. Pero dentro de este paréntesis ya conocemos el valor de Q, porque anteriormente hemos encontrado que es falso. Pero como aquí me dice negación de Q, viene a ser verdadero. Ahora tenemos el conectivo y. Entonces verdadero y quién tiene que estar aquí para que el resultado sea falso. Entonces miramos en el y que tiene que ser dos verdaderos para que sea verdadero. Es decir, si yo le pongo aquí verdadero, el resultado tendría que ser verdadero, pero eso no va a cumplir. Por lo tanto, no puede ser verdadero. El R tendría que ser falso. Verdadero y falso nos da falso. Entonces con eso ya hemos conseguido todas las letras y vamos a hacer un cuadro resumen por aquí, donde P nos ha salido verdadero, Q nos ha salido falso y R también nos ha salido falso. Ahora vamos a reemplazar en cada número en romanos. Como ya conocemos el valor de cada letra, solamente vamos a reemplazar. P verdadero, disyunción fuerte, falso, disyunción inclusiva o falso. Resolvemos primero el paréntesis. Recuerda que en el triangulito o disyunción fuerte necesitas encontrar dos iguales para ponerle falso, pero como estos no son iguales, entonces el resultado será verdadero. Verdadero o falso. Ahora estamos en el O y en el O tú necesitas dos falsos para ponerle falso, pero como estos no son dos falsos no cumple, por lo tanto será verdadero. Ahora vamos por la número 2. Reemplazamos los valores y ahora necesitamos el sí solo sí, así que lo vamos a agregar por aquí. Y también tenemos dos situaciones con el sí solo sí. Cuando son dos verdaderos, esto siempre nos dará verdadero, y si fueran dos falsos también nos va a dar verdadero. Entonces, como estos dos de acá no son dos iguales, no puede ser verdadero, por lo tanto será falso. Copiamos todo lo demás y ahora estamos en la conjunción o el y vemos que ahí tiene que haber dos verdaderos para ponerle verdadero. Como estos no son dos verdaderos, no cumple. Entonces, ¿qué sería? Sería falso. Y ahora nos vamos con la número 3. Reemplazamos sus valores y analicemos. Estamos aquí en el entonces y necesitamos verdadero o falso para ponerle falso, pero como no es el caso, entonces será verdadero. O el universo. Ahora tenemos que hacer un análisis. ¿Qué es lo que ocurre en el O? ¿Qué necesitamos para el O? Necesitamos dos falsos para ponerle falso. Y sin importar el valor que pueda tomar U, no interesa. Recuerda que en el O necesitamos dos falsos para ponerle falso. Y vemos claramente que ni siquiera está empezando en falso. Por lo tanto, no va a cumplir esta condición. Eso significa que toda la expresión sería verdadera. Entonces ya tenemos los valores finales. Sería verdadero, falso, verdadero. Alternativa correcta, la C. Problema número 8. Si la fórmula negación de P operador Q es igual a los valores 1, 0, 0, 1, entonces la fórmula de este esquema equivale a... Lo primero que haremos será colocar en una tabla nuestro operador principal. Ahora colocaremos los valores en cada una de las filas. Si queremos saber cuántas filas son, debemos utilizar la siguiente fórmula. El número de filas está dada por la fórmula 2 elevado al número de proposiciones. Como en este caso son solamente dos proposiciones, significa que será 2 al cuadrado y eso nos da 4, es decir, van a haber 4 filas. Y para el P empezamos 2 verdaderos y 2 falsos. Y para el Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora nos vamos a este pequeño esquema. Nos está diciendo la negación del P. Si el P tiene todos estos valores, la negación será lo opuesto. Entonces será falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora anunciamos al Q tal como está. Lo volvemos a copiar. Y sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y según el esquema nos dice que nos tiene que salir 1, 0, 0, 1. Y recuerda que su valor proposicional para el 1 viene a ser verdadero y para el 0 viene a ser falso. Si lo ponemos en nuestra tabla quedaría así. Verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces aquí tenemos una nueva regla porque es un operador distinto a los que ya hemos estudiado anteriormente. Y esta será su regla. Cuando tengamos falso con verdadero, el resultado será verdadero. Si tenemos dos falsos, le colocaremos falso. Si es que hay dos verdaderos, le colocaremos falso. Y si es que hay verdadero falso, le colocaremos verdadero. Entonces ahora nos vamos al esquema más grande y cuando nos pidan aplicar el operador, obedeceremos esta regla.
reglas. Nuevamente construimos una tabla para nuestro esquema más grande. Y dado que son dos proposiciones también, entonces ya sabemos que serán los mismos valores y las mismas 4 filas. Bien, empecemos a desarrollar cada paréntesis. Comenzaremos con este. Como tenemos aquí la ley condicional y no tenemos ninguna negación para alguna de nuestras proposiciones, lo podemos hacer de forma directa. Y sabemos que en el condicional o entonces debemos encontrar un verdadero y falso para ponerle falso. Entonces aquí será falso y en los demás casos será verdadero. Bien, ahora nos vamos al segundo paréntesis y aquí sí tenemos que analizar. Nos piden la negación del Q. Ya sabemos que el Q tiene estos valores y la negación será lo opuesto. Entonces será falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora para el P no tiene ninguna negación, así que va a ser tal como está. Copiamos nuevamente el P y será verdadero, verdadero, falso y falso. Ahora aplicaremos el operador. Recuerda que aquí están las reglas. Entonces si tenemos falso con verdadero, el resultado será verdadero. Si tenemos verdadero con verdadero, el resultado será falso. Si tenemos falso con falso, el resultado será falso. Y si tenemos verdadero con falso, el resultado será verdadero. Muy bien, ahora finalmente juntamos ambas respuestas de los paréntesis por el medio para obtener nuestro resultado final. Y nuevamente tenemos el mismo operador. Veamos, verdadero con verdadero nos da falso. Falso con falso nos da falso, verdadero con falso nos da verdadero y verdadero con verdadero nos da falso. Muy bien, estos vendrían a ser nuestros resultados de nuestra matriz. Ahora tenemos que ver en qué alternativa nos saldría la misma matriz. Y se encuentra en la alternativa D, pero lo vamos a verificar. Si lo copiamos por aquí, tenemos la negación de P replicador Q. O condicional indirecta. Por si no lo recuerdas, la regla del condicional indirecta sería falso con verdadero en ese orden, te va a dar falso. Debes recordarlo. Muy bien, entonces ahora vamos a extender simplemente nuestra tablita y vamos a completar los valores para nuestro nuevo esquema. Hacemos de forma directa lo que está dentro del paréntesis y recuerda que debes encontrar falso verdadero para ponerle falso y eso solamente ocurre en la tercera fila. Entonces aquí será falso y los demás casos se rellena con verdadero. Ahora, este paréntesis viene a ser esta matriz, pero vemos que está negado. Entonces si está negado, tenemos que ahora negar todos esos resultados de la matriz. Entonces sería lo opuesto. Sería falso, falso, verdadero y falso. Y si te das cuenta, vienen a ser los mismos resultados que hemos obtenido de nuestro esquema. Así que son iguales. Por lo tanto, esta viene a ser su equivalente. Alternativa D. Problema número 9. Dadas las proposiciones verdaderas, los valores de P, Q y R son respectivamente. Muy bien, vamos a copiar cada uno de los esquemas por separado. Y recuerda que acá hay un dato muy importante. Nos dice que todas son verdaderas, así que todas la igualaremos a un verdadero. Ahora encontraremos el valor de cada una de las letras, pero tienes que buscar tu conveniencia, ya que si vas a la primera no te va a servir de mucha ayuda. Así que nos vamos a ir a la tercera. ¿Y por qué a la tercera? Porque nos encontramos en el I. Y solamente hay una posibilidad para que sea verdadero. Nuevamente recordamos que en el I, dos verdaderos me dan verdadero. Por lo tanto, el primer paréntesis tiene que ser verdadero y el R tendría que ser verdadero. Ya tenemos el valor de R. Podemos ir anotando entonces en un cuadrito por aquí P, Q y R. R nos ha salido verdadero. Muy bien, ahora no puedo seguir analizando aquí porque hay muchas posibilidades para que me salga verdadero. Así que nos vamos a otro esquema. Nos vamos a la primera y reemplazamos el valor de R, que ya sabemos que nos ha salido verdadero. Lo combinamos con el entonces Q y verificamos qué valor nos puede salir aquí. Si estás en el entonces, recuerda que aquí necesitas tener verdadero con un falso para ponerle falso. Entonces, si el Q se volviera falso, el resultado sería falso. Pero si el Q fuera un verdadero, ya no va a cumplir, por lo tanto sería todo verdadero. Entonces, ¿de quién depende? Depende del Q. Entonces aquí dejamos el Q y bajamos lo demás. Y esto nos tiene que salir verdadero. Bien, no podemos hacer más, así que nos vamos a la 2 en romanos. Aquí también tenemos el valor de R que podemos reemplazar con un verdadero y lo combinamos con la negación del Q. Si resolvemos esta parte, nuevamente estaríamos aquí y en el I necesitamos dos verdaderos para que sea verdadero. Entonces, si este fuera verdadero, sale verdadero. Pero si este fuera un falso, entonces saldría falso. Por lo tanto, ¿de quién depende? Depende de la negación del Q. Y bajamos todo lo demás y recuerda que esto te tiene que salir verdadero. Muy bien, ahora tenemos que tantear valores para P y para Q que cumpla para los tres esquemas.
Entonces tenemos que ir aplicando por toda esta zona de aquí. Probemos valores. Tenemos muchas posibilidades para que me dé verdadero. Podría ser verdadero con falso, podría ser verdadero con verdadero, podría ser falso con verdadero. Probemos con la primera. Esta no podría ser porque si yo lo pongo por aquí, ya que también debe cumplir para este esquema, verdadero entonces falso, me daría falso y no cumple, tiene que salir de verdadero. Entonces esa opción queda eliminada. ¿Qué pasaría ahora si fuera verdadero con verdadero? Probemos en esta segunda. Si P fuera verdadero y aquí sería negación de verdadero, sería falso. Verdadero entonces falso, me saldría falso y no cumple, por lo tanto esa tampoco es. Entonces solo nos queda falso con verdadero, esa es la posibilidad, por lo tanto entonces asumimos que P sería falso y Q sería verdadero. Lo comprobamos con los demás, este sería falso y este sería falso. Falso entonces falso me da verdadero, sí, correcto, y por acá sería falso y aquí sería verdadero. Falso entonces verdadero me da verdadero, sí, sí cumple para todas. Por lo tanto ya tenemos el valor de P que sería falso y Q que sería verdadero. Ahora tenemos que transformarlo en su valor numérico y sabemos que el falso significa 0 y el verdadero significa 1. Entonces sería 0, 1, 1, alternativa correcta es la E. Problema número 10. Si la fórmula lógica es equivalente a 1, entonces el valor de verdad de el otro esquema es... Empezaremos a resolver el primer esquema para determinar cuáles son los valores de cada una de las letras o proposiciones. ¿Listo? Ahora recuerda que el valor 1 significa verdadero. Muy bien, para que sea verdadero, aquí el conectivo principal viene a ser el I. Y recordando lo que sucedía en el I, es que necesitamos dos verdaderos para que el resultado sea verdadero. Es la única posibilidad. Y justamente me tiene que dar verdadero. Por lo tanto, ambos corchetes tendrían que ser verdadero y el otro corchete verdadero. Ahora, si me voy al primer corchete, nuevamente tenemos el I y ocurre la misma situación. Entonces, este paréntesis tendrá que ser verdadero y la negación del R tendrá que ser verdadero. Entonces, si la negación del R es verdadero, significa que el R sin negación tuvo que haber sido falso. Ya hemos encontrado el valor de R, así que lo vamos a ir anotando en un costadito. Sería falso. Ahora, en este paréntesis, para que sea verdadero, hay múltiples posibilidades, así que lo voy a dejar en espera. Nos vamos al segundo paréntesis. Y aquí vemos que podemos reemplazar el R con su verdadero valor, que sería falso. Ahora tenemos que identificar cuánto debe valer este, haciendo uso de este conectivo que es llamado la negación conjunta. En la negación conjunta, la regla sería la siguiente. Cada vez que tú encuentres dos falsos, el resultado siempre será verdadero. Es la única posibilidad. Por lo tanto, como aquí me tiene que salir verdadero y estamos haciendo uso de la flechita hacia abajo, entonces significa que ambos tienen que ser falsos. Como este ya es falso, significa que este primer paréntesis tuvo que haber sido falso. Muy bien, y ahora nos vamos dentro del paréntesis y vamos a analizar su conectivo y ahí vemos que tenemos el O. Y en el O ya lo hemos visto muchas veces, ya sabemos que debemos tener dos falsos para ponerle falso. Por lo tanto, el Q tiene que ser falso y la negación del P tiene que ser falso. Pero como la negación del P completo es falso, si yo quiero saber solo P, tendría que ser verdadero. Entonces apuntamos esos valores por aquí, el P y el Q ya lo tenemos. El P es verdadero y el Q sería falso. Ahora, con estos valores vamos a reemplazar en el esquema que nos piden. Copiaremos nuevamente nuestro esquema para tener mayor espacio. Ahora, vemos un símbolo diferente al que no habíamos visto antes. Esta se llama la negación alterna o la barra de Schaffer. Esta viene a ser también el símbolo de la flechita mirando hacia arriba. Es decir, la barra de Schaffer viene a ser lo mismo que la flechita mirando hacia arriba. Y si te preguntas cuál es la regla de la flechita mirando hacia arriba, será dos verdaderos, siempre me va a dar un falso. Entonces, en lugar de colocar la barra, colocaremos una flecha mirando hacia arriba y copiamos todo lo demás. Me detengo aquí y vemos ahora otro símbolo un poco extraño y vemos una bolita con una cruz en el medio. Este también tiene su equivalente. La bolita con una cruz en el medio viene a ser la disyunción exclusiva, es decir, viene a ser el triangulito. Esto también tienes que recordar. Entonces viene a ser su equivalente y copiamos lo demás.
Muy bien, ya tenemos aquí nuestro esquema. Ahora nos faltaría también recordar el condicional indirecto, así que lo vamos a poner por aquí, recordando que aquí necesitamos un falso primero y un verdadero después para que el resultado sea falso. Y bien, ahora sí vamos a reemplazar los valores de verdad. Si P es verdadero, la negación del P será falso. Flechita arriba, o la negación alterna. Q, que sería falso, condicional indirecta. R, que sería falso, disyunción fuerte. Negación de Q, que viene a ser verdadero. Y la negación del R, que viene a ser verdadero. Como en toda operación combinada, primero desarrollamos los paréntesis. Entonces, falso, negación alterna, falso. Entonces miramos por aquí. No vemos que tenga las mismas características, dos verdaderos para ponerle falso. Como no tiene las características, el resultado no puede ser falso, el resultado será verdadero. Bajamos lo demás y ahora nos vamos a nuestro segundo paréntesis. Verdadero y verdadero, sabemos que por la regla sería verdadero. Ahora vamos a resolver el condicional indirecta y necesitamos falso y verdadero después para ponerle falso, pero como este no cumple las características, entonces el resultado será verdadero. Disyunción fuerte, verdadero. Y en la disyunción fuerte, recordando que tenemos dos casitos. Cuando son dos verdaderos será falso, y cuando son dos falsos, esto también será falso. Vemos que son dos verdaderos, así que el resultado será falso. Por lo tanto, la que contiene esa alternativa sería la E. Problema 11. Al formalizar, Blanca y Kiara no son hermanas ni trabajan como docentes, porque solo son compañeras de clase de la UNJBG. Se tiene... Entonces solamente nos piden formalizar, así que vamos a determinar cuáles son las proposiciones que aparecen dentro del enunciado. Y la primera proposición será: Blanca y Kiara son hermanas. A esta le llamaremos P. Otra proposición que se ve es: trabajan como docentes. A esta la llamaremos Q. Y por último vemos que son compañeras de clase de la UNJBG. A esta la llamaremos R. Muy bien, recuerda que todas tus proposiciones deben ser simples y no deben contener el adverbio no. Ahora vamos a formalizar. Leemos nuevamente y nos dice: Blanca y Kiara no son hermanas, y eso viene a ser la negación del P. También nos dice: ni trabajan como docentes. Eso viene a ser la negación del Q, porque dice el ni, y eso viene a ser como un no. Ahora, nosotros no vemos ningún conectivo aquí, pero sí vemos que son dos ideas separadas. No es como en el entonces, que hay un antecedente y un consecuente. En este caso son dos ideas separadas. Blanca y Kiara no son hermanas es una idea, y ni trabajan como docentes es otra idea diferente. Por lo tanto, allí encaja el conectivo y. Ahora vemos el por qué. Y este viene a ser la condicional indirecta, es decir, el entonces al revés. Solo son compañeras de clase de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, y eso simplemente es la letra S. Y eso sería todo. Buscamos entre las alternativas y se parece a la alternativa C. Problema número 12. Dadas las proposiciones, P viene a ser: pi es un número irracional. Aquí podemos deducir el valor de P, ya que pi sí es un número irracional. Entonces P sería una afirmación verdadera. Y luego Q y R son cualquier proposición, es decir, pueden tomar cualquier valor. Y se sabe que la proposición equivale a 1, y tú ya sabes de que 1 significa verdadero. Entonces los valores de verdad de, y nos dan 3 para que podamos averiguar su valor de verdad. Entonces comenzaremos con el esquema principal. Muy bien, entonces vemos que todo el esquema tiene una negación. Eso quiere decir que lo que está dentro de todo el corchete, para que sea verdadero, tuvo que haber sido falso, porque negación de falso nos da verdadero. Ahora, dentro del corchete tenemos el condicional, y tú ya sabes que en el condicional tiene que haber siempre primero un verdadero y luego un falso para que el resultado sea falso. Es la única posibilidad. Por lo tanto, todo este esquema sería verdadero y todo este esquema tendría que ser falso. Si nos vamos al primer paréntesis, tenemos el conectivo y. Recordando lo que sucede en el y, era dos verdaderos, me dan siempre verdadero. Entonces, como justamente me tiene que dar verdadero, significa que P sería verdadero y el R también tendría que ser verdadero. Ahora nos vamos al segundo paréntesis. Vemos que hay un paréntesis negado y vemos un falso. Eso significa que lo que está dentro de paréntesis
paréntesis tuvo que haber sido verdadero. Como ya conocemos el valor de P, porque aquí tenemos que es verdadero, lo reemplazamos. Entonces ahora pensamos qué tiene que ser el Q para que me dé verdadero. Y recordando lo que sucede en el condicional indirecto, es que necesitamos falso con verdadero para ponerle falso. Entonces no le puedo colocar aquí falso porque si no el resultado va a tener que ser falso y no va a coincidir. Así que no puede ser falso, el resultado sería verdadero. Q es verdadero. Organizamos todos nuestros valores en otro cuadrito. El P nos ha salido verdadero, el Q nos ha salido verdadero y el R nos ha salido verdadero. Todas son verdaderas. Muy bien, reemplacemos en la primera. Si lo hacemos de forma directa, sabemos de que el R nos ha salido verdadero. Entonces, abrimos paréntesis, P sería verdadero y negación del Q, negación de Q sería la negación de verdadero y eso es falso. Muy bien, resolvemos primero los paréntesis. Ya sabemos que en el I necesitamos dos verdaderos para que sea verdadero, pero como no es el caso, será falso. Ahora estamos en el entonces y para que en el entonces me dé falso necesito un verdadero y un falso y justamente es el caso, así que será falso. Nos vamos a la número 2 y tenemos P que es verdadero. Ahora tenemos una flechita abajo que se llama la negación conjunta y luego tenemos negación de R. R es verdadero pero negación de R será falso. Bien, ahora ¿qué pasa cuando tenemos la negación conjunta? Es decir, la flechita hacia abajo. Recuerda que la flecha hacia abajo significa que cada vez que hayan dos falsos siempre pondremos verdadero. Entonces analicemos, estos de acá no son dos falsos, entonces no puedo ponerle verdadero. El resultado entonces será falso. Y por último, la número 3. Nos señala que copiemos el Q y su valor sería verdadero o la negación del R, que sería falso. Y ya sabemos la regla del O. En el O, dos falsos siempre me va a dar falso, es la única posibilidad. Como en este caso no son dos falsos, no le puedo poner falso, entonces el resultado será verdadero. Y esto serían nuestros valores finales. Falso, falso, verdadero. Y lo encontramos en la alternativa D. Problema número 13 de las premisas 1, 2 y 3. En este ejercicio utilizaremos las leyes de inferencia. Entonces empezaremos a reducir algunas premisas. Por ejemplo, la premisa 1 nos dice a la vez 1 más 1 es igual a 2. Toda esa expresión la podemos convertir en una sola letra. Le vamos a llamar P. Y también vemos que aparece por aquí, así que también va a ser P. Y 2 más 1 es igual a 3. Esta va a ser otra proposición, le vamos a llamar Q. En la premisa 2 vemos que 3 menos 2 es igual a 1. Como es diferente, le vamos a llamar R. O no ocurre que 2 menos 1 es igual a 1. A esta le vamos a llamar S. Y también vemos que aparece aquí. Muy bien, ahora vamos a resumir cada una de las premisas. La premisa 1 sería a la vez P y Q. La premisa 2 sería R o no ocurre que sería negación de S. Luego la premisa 3 sería si P, entonces condicional S. Muy bien, ahora nos dice inferimos válidamente en, es decir, tenemos que sacar una conclusión utilizando las tres premisas. Tienes que ir combinando de dos en dos premisas para ir sacando una conclusión y tienes que buscar las que más te convienen. En primer lugar, vamos a comenzar con la premisa número 1 y vamos a aplicar la ley de simplificación, que viene a ser esta de aquí, y nos dice que cuando tú estás haciendo uso del conectivo y o condicional, puedes eliminar una de las dos proposiciones según tu conveniencia. En P1 utilizaremos la ley de simplificación y lo que vamos a simplificar es el Q, es decir, lo vamos a desaparecer. Muy bien, ahora para sacar nuestra primera conclusión juntaremos la premisa 3 con la premisa 1 ya simplificada. La premisa 3 nos dice P, entonces S, y la premisa 1 ya simplificada sería P. Entonces a partir de esto sacaremos una nueva conclusión que le vamos a llamar P sub 4. Y aquí utilizaremos una nueva ley. Tenemos estas dos que se parecen mucho y según nuestra información sería utilizar el modus ponendo ponens, que significa afirmando afirmo. Y esto sería si ocurre P, en consecuencia ocurre Q. Entonces ocurre P. ¿Qué quiere decir eso? Si ocurre P, significa que va a ocurrir Q. Entonces la conclusión sería Q. Y eso está pasando aquí. Si ocurre P, entonces pasa S. Y pasa P. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a pasar S.
y esa sería la conclusión S, utilizando el modus ponendo ponens. Muy bien, entonces ya hemos utilizado la premisa 1 y también la premisa 3. Nos falta usar la premisa 2. Así que el resultado de las dos premisas anteriormente conjugadas se va a combinar con la premisa 2. Entonces tendríamos premisa 2 y premisa 4, que viene a ser la conclusión anterior. La premisa 2 es R o negación de S y la premisa 4 vendría a ser S. Y traeremos otras reglas de inferencia. Y esta se llama el silogismo disyuntivo. Si te das cuenta, aquí una de las dos premisas anteriores ha sido negada. En este caso ha sido negado el P. Entonces, si se niega que no va a pasar P, como conclusión podríamos decir que va a pasar Q. Para nuestra situación, si leemos, dice va a pasar R o no pasará S. Y vemos pasa S, que se está negando la segunda situación. Se está negando porque aquí antes era negativo y ahora es positivo, es decir, es lo opuesto. Entonces está diciendo que no va a pasar esto. Si no pasa eso, en conclusión, ¿qué va a pasar? Va a pasar R, y esa sería nuestra conclusión final. Y con eso habremos utilizado la última premisa. Ahora, ¿quién es R? Y si recordamos, el R era el verde, es decir, 3 menos 2 es igual a 1. Y entonces esa sería nuestra solución y conclusión. Alternativa correcta, la A. Problema número 14. Dado los valores de P igual 0, Q igual 1, R igual 0, S igual 1 y las fórmulas, los valores de verdad correspondientes son, bien, simplemente vamos a traducir los números a su lenguaje proposicional. Entonces hacemos una nueva lista de las proposiciones que nos dan a conocer y el valor de P es 0, pero tú ya sabes que eso significa falso. El Q es 1, pero es verdadero. El R es 0, pero para ti es falso. El S es 1, pero para ti es verdadero. Ahora, con estos valores vamos a reemplazar en cada número en romano. Comencemos con la primera. Si reemplazamos directamente tenemos un corchete y paréntesis. P viene a ser falso. Negación conjunta o flechita hacia abajo. Q, que viene a ser verdadero. Entonces R, que viene a ser falso. Cerramos corchete. Entonces S, que viene a ser verdadero. Y no interesaría resolver lo que está dentro de todo este corchete, porque aquí tenemos entonces verdadero. Y vamos a recordar qué sucede en el entonces. La regla del entonces era tener primero verdadero y el segundo tiene que ser falso para que el resultado sea falso. Pero aquí vemos que la segunda parte es verdadera, o sea, no cumple con esta segunda parte. Por lo tanto, el resultado no podría ser falso. El resultado final será verdadero, sin importar cuál sea el valor de este antecedente. Nos vamos a la segunda en romanos y tenemos que reemplazar. Tenemos ahí el P, que viene a ser falso, y tenemos la barra de Schaffer, que también se puede simbolizar con una flechita mirando hacia arriba. Tenemos ahora el Q, que sabemos que es verdadero. Cerramos todo en paréntesis. Entonces S, que viene a ser verdadero. Cerramos el corchete. Sí, solo sí. R, que viene a ser falso. Por la misma situación anterior, no es necesario conocer el valor de este paréntesis, porque tenemos el condicional, entonces verdadero. Y ya sabemos que si en la segunda parte está un verdadero, no funciona nada. Por lo tanto, será verdadero. Copiamos lo demás. Y en el sí, solo sí tienes dos situaciones. Cuando tengas dos verdaderos, esto siempre será verdadero, y cuando tengas dos falsos, esto siempre será verdadero también. Y vemos que no son iguales para ponerle verdadero, por lo tanto será falso. Y nos vamos a la número 3 en romanos. Si reemplazamos los valores, R sería falso y S sería verdadero. Sí, solo sí. Q, que sería verdadero. Bien, recordando la regla del I para este paréntesis, recuerda que en el I necesitas dos verdaderos para que el resultado sea verdadero. Y esto no cumple, por lo tanto será falso. Copiamos lo demás y ahora estamos en el sí, solo sí. Sabemos que necesitamos dos valores iguales para ponerle verdadero, y como no son iguales, entonces será falso. Y estas serían nuestras respuestas: verdadero, falso, falso. Pero tenemos que traducirlo al lenguaje numérico. Por lo tanto, esto será 1, esto será 0 y esto será 0. Viene a ser 1, 0, 0, alternativa C.
Problema número 15. Si la fórmula de la metavariable A está dada por el siguiente cuadro, la matriz trial de los valores de verdad D, y aquí nos dan un esquema. Muy bien, entonces vamos a traducir esta tablita en una tabla que estamos acostumbrados a trabajar. Construimos nuestra tabla. Ya sabes que los valores para P van a ser 2 verdaderos y 2 falsos, y para el Q es intercalado. Y aquí vamos a colocar los valores de la metavariable A. Utilizando la tabla completaremos la matriz principal. Y aquí nos dice verdadero con verdadero, el resultado tiene que salirte 0, es decir, falso. Entonces sería este caso de aquí, le colocamos falso. Y ahora tenemos aquí verdadero con un falso, el resultado será falso. Entonces aquí colocamos F también. Recuerda que todos los números se van traduciendo a letras. Ahora vamos con el 0, que ya sabes que significa falso. Sería falso con un verdadero, me da verdadero. Y por último sería falso con un falso, me da falso. Y listo, ya tenemos nuestra tabla en términos más comunes. Ahora vamos a encontrar la matriz trial de los valores de este esquema. Construimos una nueva tabla y aquí copiaremos el esquema. Ahora recuerda que esta bolita con una cruz en el medio es lo mismo que triangulito o disyunción exclusiva. Muy bien, ahora empecemos a desarrollar. Copiamos los valores de A, que ya los tenemos aquí. Ahora desarrollaremos el paréntesis. La negación del P viene a ser todo lo opuesto a esta columna. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y la negación del Q, lo opuesto a esta columna. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y la regla del triangulito. Otra vez recordemos que en triangulito tenemos dos situaciones. Cuando son dos verdaderos me va a dar falso, y cuando son dos falsos también me va a dar falso. Buscamos eso y aquí tenemos la primera. Ahí colocamos un falso, y aquí también son dos iguales, colocamos falso. En los demás casos se rellena con verdadero. Finalmente debemos juntar estas dos. Y con el conectivo condicional indirecta. Recuerda que el condicional indirecta necesitas un falso y luego un verdadero para ponerle un falso. Ese caso se encuentra en la segunda fila, falso, verdadero, entonces le colocamos un falso. En los demás casos no se cumple, así que se completa con puro verdadero. Entonces ya tenemos aquí nuestra matriz principal, pero tenemos que traducirlo a un lenguaje numérico. Así que esto será 1, esto será 0, esto será 1 y esto será 1. 1, 0, 1, 1. Alternativa correcta, la D. Problema número 16. En el esquema siguiente, determina la matriz principal de los valores de verdad de los arreglos 1, 5, 13 y 15 respectivamente. Lo trabajaremos a través de una tabla, pero si te das cuenta, la cantidad de proposiciones excede a las que normalmente estamos acostumbrados. Normalmente trabajamos solo con dos proposiciones P y Q, pero si son más, tenemos que aplicar la regla para poder encontrar la cantidad de filas. ¿Recuerdas cómo se encontraba la cantidad de filas? El número de filas era igual a 2 elevado al número de proposiciones. En este caso son 4 proposiciones porque son 4 letras. 1, 2, 3 y 4. Entonces 2 a la cuarta me da 16. Significa que van a haber 16 filas diferentes. Lo haremos de forma organizada. P, Q, R y S. Como tiene que haber 16 filas, para P le colocamos 8 verdaderos y 8 falsos para que sumados me den 16. Entonces va a quedar así. Y para el Q será de 4 en 4 los grupos. Así que comenzamos con 4 grupos de verdadero y 4 grupos de falso, intercaladamente. Para el R será grupos de 2 verdaderos y 2 falsos intercaladamente. Y para el S será intercalado de 1 a 1. Y listo. Si lo hacemos de esa manera ordenada, nos aseguramos de que ninguna fila se repita. Ahora terminamos de construir nuestro tablero. Muy bien, estamos listos para poder desarrollar el paréntesis. Comenzaremos copiando todos los valores que puede tomar P. Como no tiene ninguna negación, copiaremos tal como está. Ahora, para la segunda es la negación del Q, así que será todo lo opuesto a esta columna. Y por último, copiaremos todos los valores de R sin modificar ninguno de sus valores. Ok, ahora vamos a analizar qué ocurre. Recuerda que nos encontramos en el I. Debes recordar una propiedad que sucede en el I. Sean varias proposiciones W, S, T, etc. y dentro de estas hubiera un falso, entonces todo se vuelve falso. Eso ocurre cuando estamos con el I, con la conjunción. Entonces utilizaremos esa propiedad para poder encontrar el valor de cada uno de estos tríos. La presencia de un solo falso, todo se vuelve falso. Tendrían que ser todos verdaderos para que me salga un verdadero. En este caso vemos la presencia de un falso, así que todo se vuelve falso. Aquí también todo se vuelve falso. En la tercera fila
sería falso, en la siguiente sería falso. Vemos que en esta fila todos son verdaderos, así que se mantiene el verdadero. En la siguiente también se mantiene verdadero. Aquí no, porque este falso lo malogra, así que se vuelve falso. En la siguiente sería falso, en la siguiente sería falso, ya que vemos dos falsos, así que con mayor razón se anula todo. Y aquí también falso, por aquí también falso, falso, falso. Aquí también sería falso. Si bajamos, aquí también falso y falso. Listo. Ahora nos falta copiar los valores del S y por último conjugarlos con el O. Muy bien, y ahora tenemos que recordar qué sucede en el O. Dos falsos me va a dar falso. Bien, busquemos los dos falsos en estas dos columnas y el resto lo completaremos con puro verdadero. Y eso lo encontramos por aquí, donde hayan dos falsos. Recuerda que debes completar con falso. Aquí también hay, por aquí y por aquí. Como en los demás casos no hay, simplemente se rellena con puros verdaderos. Muy bien, ahora sí vamos a dar respuesta a la pregunta y nos dice: determina la matriz principal de los valores de verdad de los arreglos 1, 5, 13 y 15. Es decir, ¿quién se encuentra en la fila 1? En la fila 1 se encuentra el verdadero. En la fila 5 se encuentra verdadero. En la fila 13 se encuentra verdadero. Y también nos piden la fila 15, así que la fila 15 sería verdadero. Y también nos piden la fila 15 y esta sería la fila 15 y sería verdadera. Y si los 4 te han salido verdaderos, ya sabemos que el valor numérico de verdadero siempre es 1. Entonces sería 1, 1 y 1. Alternativa correcta, la D. Problema número 17. Dada la fórmula molecular, al simplificar se obtiene. Muy bien, vemos que aquí están utilizando los símbolos de más y por. Recuerda que el por, le vamos a poner puntito, se puede transformar en el i y el más se puede transformar en el o. Entonces, para que sean términos más conocidos para nosotros, todo lo vamos a transformar en lenguaje de i y también de lo. Entonces tendríamos x y aquí no vemos operación, así que sería el por. Y el por para mí significa i. Abrimos el paréntesis y tenemos x y aquí tenemos el más y ya sabes que el más significa o. Luego tenemos y, otra vez tenemos el más, es decir el o, y z. Cerramos. Luego tenemos el por y el por es el i. Luego tenemos una barrita encima del x y eso significa negación de x. Más significa el o, la z normal. Vemos otra vez el por y eso sería el i, luego x más que sería o, barrita encima de y que viene a ser negación de y, cerramos por aquí, vemos otro por que se transforma en i y luego vemos x y el más que viene a ser el o, y más que viene a ser el o, barrita encima de z que viene a ser negación de z y cerramos finalmente. Muy bien, ahora vamos a aplicar las leyes que nosotros conozcamos para poder simplificar ese esquema. Lo primero que podemos hacer es una absorción aquí y debes recordar qué es la absorción. Tenemos dos tipos de absorción. Aquí cumple el primer tipo y es de esta forma: P, I, P, O, Q. Cuando nosotros encontramos dos proposiciones, una afuera y una adentro, que son igualitas, no importa el orden donde se encuentre, y además de eso encontremos los conectivos opuestos, se absorbe y simplemente queda P, es decir, el resto queda anulado. Entonces aquí vemos la proposición de afuera es igual a la proposición de adentro, conectivos opuestos. Eso quiere decir que se absorbe, se anula toda esta parte y nos queda solamente el X. Bajamos todo lo demás y podemos volver a usar una absorción entre el X y todo este paréntesis. Nuevamente encontramos las mismas características, la proposición de afuera es igual a la de adentro, los conectivos son opuestos, se absorbe, es decir, se anula todo el paréntesis y queda solamente el de afuera, o sea X. Copiamos todo lo demás y nuevamente podemos aplicar una absorción entre el primero y el último paréntesis. Obtiene las mismas características, se anula el segundo paréntesis y queda solamente X. Copiamos el resto. Ahora aquí también hay un tipo de absorción. Recuerda que te dije que habían dos tipos de absorción. Este de aquí fue el primer tipo y ahora veremos el segundo tipo. Y esto ocurre en situaciones de la siguiente forma.
Como te podrás dar cuenta, las proposiciones sí son iguales, pero son contrarias porque una de ellas es negativa. Los conectivos siguen siendo opuestos, entonces se absorbe de una manera muy diferente. Se copia todo lo que está en la parte de afuera, es decir, P, I, y esta vez sí importa el resto, que viene a ser el Q. Entonces utilizaremos esa absorción aquí y vemos que la proposición de afuera es contraria a la proposición de adentro, los conectivos son opuestos, por lo tanto se absorbe y se copia todo lo de afuera y el resto, es decir, se copiaría X y Z. Nuevamente le devolvemos el valor y recuerda que era una multiplicación, así que nos va a quedar X, Z, y esto lo encontramos en la alternativa A. Problema número 18. El tipo de matriz principal de la siguiente proposición es... Copiaremos nuevamente el esquema. Ok, recuerda que aquí tenemos que usar reglas de simplificación. Muy bien, lo primero que haremos es aplicar aquí la ley de absorción del segundo tipo. Nuevamente recordando, el segundo tipo dentro de la ley de absorción tenía esta forma. Recuerda que siempre se va a copiar lo que está afuera y el resto. En este caso vemos que sí cumple las características, tanto afuera como adentro son opuestos y los conectivos también. Por lo tanto debemos empezar a copiar todo lo que está afuera y el resto, que viene a ser la otra letra diferente. Entonces copiaríamos P y Q. Copiamos entonces P. Ahora aplicaremos la ley condicional, que tiene esta forma: P entonces Q se transforma en la negación de P o Q. Entonces esta viene a ser como si fuera el P y esta viene a ser como si fuera el Q, y debemos aplicar su ley equivalente. Entonces sería la negación del corchete, P y Q, el entonces se transforma en O y la segunda parte se copia tal como está. Ahora aquí aplicaremos la ley de Morgan. Recuerda que la ley de Morgan es cuando tienes que meter el negativo dentro de un signo de agrupación y va a quedar de esta manera. Entonces todo cambia. Por lo tanto aquí me quedaría negación de P o negación de Q o P. Podemos hacer un análisis uniendo negación de P con P. Como estamos haciendo uso del conectivo O, recordemos qué pasa en el O. En el O, dos falsos me van a salir falsos. En este caso, dadas las características negación de P y P, no son dos valores iguales, son dos valores opuestos, o sea, nunca van a ser dos falsos. Entonces el resultado no puede ser falso, el resultado será verdadero. Copiamos lo demás o negación de Q. Y por último hacemos este análisis. Si tenemos nuevamente el O, nosotros necesitamos dos falsos para ponerle falso, pero vemos que uno de ellos ya está fallando, este de aquí, porque ha empezado con verdadero y debe empezar con un falso. Entonces ya no va a cumplir la regla, por lo tanto el resultado final sería verdadero. Y cuando te sale verdadero se llama tautología. Y esto sería la alternativa A. Problema 19. De las premisas formales. Colocaremos nuevamente las premisas de forma vertical y recuerda que esta bolita con una cruz en el centro era la disyunción fuerte, o sea el triangulito. Sería P triangulito negación de Q. P sub 2 que viene a ser lo mismo, ROS, entonces P. Y tenemos P sub 3 que viene a ser la negación del Q. Muy bien, vamos a aplicar las leyes de inferencia. Para poder desarrollar juntaremos la premisa 1 con la premisa 3 y tenemos que recordar las leyes que vamos a usar. Muy bien, aquí ya tenemos la tabla de algunas inferencias lógicas y utilicemos la que más nos conviene de acuerdo a las características de nuestra premisa 1 y 3. Podemos utilizar aquí el modus ponendo tollens, que quiere decir afirmando niego. Si analizamos, si ocurre P o ocurre Q, entonces ocurre Q. Lo que quiere decir que no va a ocurrir P. Esto va a ocurrir siempre y cuando las dos proposiciones sean exactamente iguales. Es decir, tienen que ser o dos positivas o dos negativas. Si son iguales, entonces vamos a negar la otra proposición. Aquí estamos observando que cumple las características ya que estas dos proposiciones son iguales. Entonces la conclusión sería, vamos a llamarle P4. Si ocurre P o no ocurre Q, entonces no ocurre Q. La conclusión sería
sería no ocurre P. Entonces hemos utilizado el modus ponendo tollens, afirmando niego. Ya estarían entonces utilizadas la 1 y la número 3. Ahora nos falta utilizar la 2. Entonces ahora juntaremos la premisa 2 con la premisa 4, que es la conclusión anterior. Y buscamos dentro de nuestras inferencias para ver cuál se acomoda. Y sería la modus tollendo tollens. Si observamos, dice, si ocurre P, entonces va a ocurrir Q, pero no ocurre Q. Entonces, ¿qué significa? Que no va a ocurrir P. Si te das cuenta las características, estos valores siempre son opuestos. Si son opuestos, entonces la conclusión será el opuesto de la anterior proposición, el antecedente, el opuesto. Y eso justamente estamos viendo aquí. Vemos que cumple estas dos características, así como en este caso son opuestos. Entonces la conclusión será entonces el opuesto de esto que ya está negado. El opuesto de la negación viene a ser algo positivo. Entonces vendría a ser R o S. Y esta sería nuestra conclusión. Ahora busquemos en cuál de estas se encuentra. Y vemos que se encuentra en la 3 y también está camuflada en el número 5. Porque si esto lo desarrollamos utilizando la ley condicional, negamos la primera proposición, viene a ser S. El conectivo entonces se transforma en el O y colocamos el R tal como está. Y viene a ser lo mismo. Y para que se parezca mal lo conmutamos, ponemos el R primero y el S al final por la ley conmutativa. Entonces tanto la 3 como la 5 son las claves. Y debemos marcar la alternativa E. Problema número 20. De las premisas inferimos válidamente en. Y nuevamente vamos a traer nuestra tabla de inferencias lógicas para tenerlo de ayuda. Juntemos las premisas que más nos convienen utilizar al inicio. Muy bien, empezaremos juntando la premisa 2 con la premisa 5. Ya que aquí podemos utilizar el silogismo disyuntivo, dado que ocurre P o ocurre Q, y no ocurre P, entonces la conclusión sería que ocurre Q. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Ocurre R o ocurre S, pero no ocurre S. En conclusión, ocurre R. Y le vamos a llamar premisa número 6. Ahora, si tomamos en cuenta la premisa número 3, vemos que hay una equivalencia, que el T equivale al R. Y aquí hemos obtenido R, y el R equivaldría entonces, según esta condición, al T. Entonces la conclusión también puede ser T. Ahora juntaremos la premisa 4 con la última premisa obtenida. Busquemos dentro de nuestras leyes cuál sería la que más acomoda dadas las características y vemos que sería el modus ponendo tollens, lo que significa afirmando niego. Entonces el resultado debe ser, dada que estas dos son iguales, debe ser la negación del segundo. Entonces si estas son iguales, la conclusión será la negación del segundo, negación de P. Y le vamos a llamar premisa 7. Entonces ya hemos utilizado también la premisa 4 y solamente nos falta utilizar la premisa 1. Así que por último, utilizamos la premisa 1 y la última que hemos obtenido, la premisa 7. Muy bien, entonces ya estaríamos utilizando esta. Y vemos dentro de nuestras leyes inferenciales cuál se acomoda más. Y sería el modus tollendo ponens, lo que significa negando afirmo. Observemos las características. Ocurre P o ocurre el Q, pero no ocurre P. Entonces ocurre Q. Y lo mismo tenemos aquí. Así que si ocurre P o ocurre Q, pero no ocurre P, por lo tanto ocurre Q. Y esta sería nuestra conclusión final utilizando el modus tollendo ponens. Alternativa correcta, la C. Problema número 21. Si el foco al final del circuito está apagado, entonces los valores que toman las variables de cada conmutador son, tenemos que recordar los dos tipos de circuitos. Tenemos estos dos, el de serie y el de paralelo. Cuando está uno al lado del otro se simboliza con el I y cuando están frente a frente las proposiciones se simboliza con el O. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es formalizar el circuito. Como vemos, estas proposiciones están frente a frente, por lo cual le corresponde unirse con el conectivo O. Y nos quedaría así, negación de P, o R, o Q. Y aquí observamos que está uno al costado del otro y eso sería el I, P, I, Q. Ahora, el que está arriba con el que está abajo están frente a frente, así que se van a juntar en el O. Y como nos dice que este circuito está apagado, eso significa que el resultado final salió falso.
apagado significa falso, prendido significa verdadero. Dado que aquí obtenemos el conectivo o seguido, por la ley asociativa podemos dejarlo sin paréntesis. Entonces quedaría negación de P o R o Q, o P y Q. Podemos aprovechar aquí en aplicar la absorción del primer tipo y solamente quedaría Q, ya que sería el primer tipo de absorción. Entonces copiamos lo demás y no olvides que toda esta expresión tiene que ser falsa. Y para que sea falso, estando dentro del conectivo O, las tres proposiciones tendrían que ser valor falso. Pero en este caso es especial porque la negación de P es falso, lo que querría decir que P sería verdadero. Ordenemos los valores que nos ha salido. Tenemos P, Q y R. El valor de P es verdadero, el valor de Q sería falso y el valor de R sería falso. Y ahora lo convertimos a su valor numérico. Ya sabemos que verdadero es 1 y los falsos serían 0. Entonces sería 1, 0, 0. Y esa relación correcta la encontramos en la alternativa C. Problema 22. La proposición pocos científicos son sabios equivale a, y tenemos 5 números en romanos. Ahora, aquí entramos al tema de lógica categorial, así que vamos a necesitar otra tabla de teoría. Vamos a encontrar 4 formas de representar las proposiciones categóricas y todas ellas tienen algunas partes. Por ejemplo, todas tienen un cuantificador que indica la totalidad o algunos o ningún elemento. Y vemos también que van a tener 2 proposiciones o 2 conjuntos que lo podemos graficar a través de los diagramas de Venn. Y por último, siempre va a tener un verbo, que no necesariamente puede ser el es, puede ser cantar, bailar, jugar o cualquier otro. Y también no necesariamente todo va a estar en singular, también es muy probable que encontremos todo en plural. Puede que no necesariamente encontremos con el mismo cuantificador, pero nosotros le tenemos que dar forma para que se parezca a alguno de los que ya conocemos dentro de nuestra tabla. Entonces empezaremos a formalizar el enunciado principal y nos dice pocos científicos son sabios. Si nosotros lo formalizamos, el decir pocos viene a ser el sinónimo de algunos o algún. Entonces vamos a ponerle algunos ya que está en plural. Los científicos viene a ser uno de los primeros conjuntos, le vamos a poner la letra C para abreviar. Son sabios. Son es el verbo. Sabios le vamos a poner la letra S también para abreviar. Bien, una vez formalizado tenemos que identificar cuál de los diagramas de Venn le corresponde o cuál es su estructura formal que le corresponde. Y según las características, algunos son S, le correspondería la tercera. Algún S es P y su dibujo, su forma gráfica sería de esta manera. Por lo tanto, lo vamos a dibujar. Aquí tendríamos el conjunto de científicos y aquí intersecado tenemos el conjunto de sabios y aquí están los elementos a los cuales se está refiriendo. Muy bien, ahora vamos a formalizar cada uno de los números en romanos. La primera nos dice, es un error que cualquier científico no sea un sabio. Es un error, lo tomamos como si fuera una negación. El decir cualquier está haciendo referencia al cuantificador de todo, así que será todo. Científico es la letra C, no es sabio, que podemos representarlo como no es S. Ahora, vamos a buscar su forma negada, pero primero tenemos que identificar dónde está todo C, no es S, o lo más parecido. Y lo encontramos aquí. Tiene cierta similitud y su forma negada vemos que vendría a ser algún S no es P, pero lo vamos a hacer con calma. Vemos en primer lugar que el cuantificador para poder negar se transforma. Si antes era todo, ahora dice algún. Entonces lo mismo haré aquí. Vamos a meter la negación y el todo se convierte en algún. El primer conjunto se mantiene, copiamos lo mismo. Ahora veamos el verbo. Aquí dice es y aquí dice no es. O sea, el verbo se ha transformado. Entonces aquí me decía no es y lo tengo que transformar. Entonces ahora sería es. Y luego el otro conjunto que se mantiene. Entonces sería S. Y si nosotros lo leemos diría algún científico es sabio o en plural algunos científicos son sabios. Y eso corresponde a nuestro enunciado principal. Por lo tanto la primera sí sería un equivalente. Analicemos la número 2 en Romanos. Nos dice casi no hay los que sin duda dejaron de ser sabios. Casi no hay significa que hay algunos que sin duda dejaron de ser sabios, negación de S, pero solamente estoy utilizando un conjunto y no se parece en nada a nuestro enunciado principal, así que este no sería.
Bien, nos vamos ahora a la tercera. En la tercera nos dice casi todos los que no son sabios no son científicos. El decir casi todos significa decir algunos. No sabios, no ese, no son científicos, no son C. Y como no tenemos ninguna forma negada, así que esto va a quedar tal como está y tampoco se parece a mi enunciado principal, así que esta tampoco sería. La 4 en romano nos dice, jamás es cierto que nadie que sea científico es sabio. Bueno, el decir jamás, eso es una negación. Ponemos una negación y abrimos un signo de agrupación. Es cierto que nadie que sea científico, que nadie sea científico significa que ninguno sea científico. Entonces lo ponemos como ningún científico, ningún se es sabio, ese. Ya, y aquí sí tenemos una negación, así que vamos a meter la negación. Primero verificamos a cuál se parece, lo que está dentro del paréntesis, y pues se parece a esta de aquí. Y vamos a ver su forma negada, que sería algún S es P. Si te das cuenta, el cuantificador sí ha cambiado, así que nosotros también le cambiamos por algún. Y vemos que tanto los conjuntos como el verbo no cambian, así que volvemos a copiar. Algún C es S. Y vemos que este sí se parece a nuestro enunciado principal. Recuerda que no importa si es plural o singular. Entonces esta sí sería. Y por último vamos a analizar las 5 en romanos. Y dice, hay científicos que no dejan de ser sabios. El decir hay científicos no está englobando a todos los científicos, simplemente a algunos. Por lo tanto, escribimos algunos científicos que no dejan de ser sabios. Esto lo podemos interpretar también. Si no dejan de ser sabios, ¿qué significa? En otras palabras, que son sabios. Entonces, algunos científicos son sabios. Y listo. Esto también se parece al enunciado principal, así que esto también sería un equivalente. Por lo tanto, las equivalentes son la 1, la 4 y la 5 en romanos. Por lo tanto, debo marcar la alternativa B. Problema número 23. El siguiente circuito tiene como valor 352 soles. Luego afirmamos que vemos entre las alternativas que esté en función del ahorro y lo que podría proporcionar el costo ya simplificado. Entonces vamos a formalizar este circuito. Recuerda que si están frente a frente sería el O. Entonces ahí tendríamos P, O, Q. Al costado vemos al P y eso se juntaría con un I. Y P. Vamos a ponerle un signo de agrupación, un corchete que va a representar toda la parte de arriba. Y en la parte de abajo, ya que está frente a frente con el que está aquí arriba, se juntarían en un no. Y abrimos otro corchete. Y en ese corchete vemos que hay un O y le vamos a poner un paréntesis al QOR. Y este paréntesis unido con este P están al costado, así que se juntan con un I. Y P. Y aquí cerraríamos corchete. Y ahora todo este esquema que está en la parte superior se convierte en un nuevo signo de agrupación. Le vamos a poner unas llavecitas. Entonces ya tenemos aquí la primera parte. Ahora vamos a formalizar la segunda parte, que viene a ser la parte de abajo. Y aquí vemos un O porque están frente a frente. Entonces vamos a colocar Q, O, negación de P. Al costado vemos al R, así que se junta con un I. Y le vamos a poner corchetes. Ahora este esquema que está aquí se une con el que está aquí frente a frente, así que sería un O. Y en la parte de abajo generamos un paréntesis y como están al costado sería P y Q. Muy bien, le vamos a poner unas llavecitas para englobar todo. Y hemos dicho que todo lo de arriba con todo lo de abajo, al estar frente a frente, se juntarían con un O. Así que eso lo vamos a hacer más abajo para que nos alcance. Muy bien, aquí ya tenemos los dos pequeños esquemas que están unidos con el O. Ahora vamos a simplificar el esquema, pero antes vamos a averiguar cuánto hubiera costado todo ese circuito si no hubiéramos simplificado. Lo primero que vamos a hacer es contar cuántas proposiciones hay, el número de proposiciones. Y si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora, también nos dicen por dato que todo ese circuito hubiera costado 352 soles. Entonces yo quisiera saber cuánto vale cada proposición.
Entonces aquí podríamos hacer una división. Cada uno dividiendo sería 352 entre 11. Y eso nos va a dar un costo de 32 soles por cada proposición. Entonces simplifiquemos para ver cuánto podría haber ahorrado. Y aquí tenemos nuestro esquema nuevamente y vamos a utilizar las leyes lógicas para poder simplificarlo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos utilizar la ley de absorción. Eso ocurría cuando las proposiciones de afuera y de adentro eran iguales y los conectivos eran opuestos. Entonces aquí queda P. Copiamos el resto ya que no podemos hacer nada por aquí aún. Aquí podríamos aprovechar en liberarlos de los signos de agrupación al igual que aquí, porque miren, observamos el O y el O. Entonces los signos de agrupación ya serían innecesarios. Podemos quitarle lo que son las llaves. Entonces solamente copiaríamos los corchetes y los paréntesis. Ahora vemos que podemos nuevamente aplicar la ley de absorción aquí. La proposición de afuera es igual a la proposición de adentro. Los conectivos son opuestos, por lo tanto se absorbe y esa letra que se repite viene a ser nuestra respuesta. P. Copiamos lo demás y ahora vemos también otra absorción si utilizamos el P con el último paréntesis. Nuevamente la proposición de afuera es igual a la de adentro y los conectivos son opuestos, entonces cumple las características para poder absorber y quedaría solamente P. Copiamos el resto por última vez y aplicaremos aquí la ley distributiva, que es una especie de multiplicación. Combinaremos PO con el primer paréntesis y luego con el R. Si combinamos con el paréntesis obtendremos P, O, Q, O, negación de P. Y si combinamos con el R quedaría P, O, R. Podemos hacer un análisis aquí con las dos proposiciones, ya que nos encontramos en el O. Recuerda que en el O necesitas dos falsos para ponerle falso. En este caso no van a ser dos falsos porque son opuestos. Uno es verdadero y el otro es falso. Entonces nunca me va a salir falso. El resultado sería verdadero. Ahora, el verdadero combinado con el Q que se encuentra todavía dentro del paréntesis también sería verdadero. Recuerda que en el O, para que te salga falso, ambos tendrían que ser falsos, y al haber ya un verdadero combinado con cualquier cosa seguirá siendo verdadero. Y en el segundo paréntesis todavía no podemos hacer nada. Ahora sí hacemos otro análisis aquí, pero haciendo uso del conectivo I. Y recuerda que en el I necesitas dos verdaderos para ponerle verdadero. Analiza, ¿son dos verdaderos para ponerle verdadero? Pues no lo sabemos, porque si este fuera verdadero, el resultado sale verdadero, pero si por el contrario todo esto fuera falso, el resultado sería falso. Entonces, ¿de quién depende? Depende de nuestro paréntesis. Por lo tanto, la respuesta sería POR, que no es necesario que le pongas paréntesis. Ahora, al simplificarse el esquema solamente se ha quedado con dos letras, o sea, dos proposiciones, y por lo tanto averiguaremos cuál sería su costo. Recordando que hace rato calculamos cuál es el costo de cada proposición, que cuesta 32 soles. Entonces, si son 2, sería 2 por 32, es decir, 64. Bien, ahora hagamos el análisis. Este vendría a ser el costo después de haber simplificado. Pero ¿cuál era el costo antes? El costo antes era de 300, el costo antes era de 352 y ahora el costo es de 64, con lo cual podríamos averiguar cuál es el ahorro. Realizamos una simple resta para saber cuánto se ahorró y sería 288. Y esto lo encontramos en la alternativa D, ya que nos dice que el ahorro con su mínimo simplificado es de 288 y eso justamente es lo que nos sale que ahorró. Problema 24. La estructura varios abogados no dejan de ser honestos equivale a. Muy bien, vamos a necesitar nuevamente nuestra tabla de proposiciones categóricas. Muy bien, listo. Vamos a formalizar primero el enunciado principal. Nos dice varios abogados. El decir varios no está englobando a la totalidad de los abogados, simplemente a algunos. Por lo tanto, lo podríamos expresar como algunos. Algunos abogados. Abogados le vamos a simbolizar con la letra A. Si no dejan de ser honestos, entonces ¿qué significa? Significa que son honestos. Algunos abogados son H, son honestos. Y gráficamente se vería así. Este sería el conjunto de abogados y este sería el conjunto de honestos. Y aquí están los elementos a los cuales se está refiriendo. Entonces vamos a formalizar cada número en romanos. Comencemos con el número 1. Dice casi ningún abogado es honesto. Casi ningún significa algunos.
Abogado sería A, es o puede ser son, simplemente son honestos. Algunos abogados son honestos. Y eso estaría correcto, si es. Cuando nosotros tenemos este tipo de gráfica o este tipo de gráfica, se puede leer en ambos sentidos. Es decir, aquí podríamos leerlo también de esta manera. Decir, algunos honestos son abogados. Entonces aquí podríamos escribir, algunos honestos son abogados. Se puede leer de las dos maneras, pero solamente con estos dos tipos de gráficos, no con los demás. Entonces sí sería equivalente, por lo tanto le ponemos acá un sí. Si analizamos la número 2, nos dice, ¿es falso que? Eso sería una negación. Ningún deshonesto, ponemos acá ningún deshonesto, es decir, ningún no honesto, no H. Es abogado, es A, cerramos. Como aquí tenemos una negación, buscamos la forma negada de ningún no H es A. Buscamos el que más se parece, y pues sería este de aquí, y su forma negada sería esta. Entonces vemos que el cuantificador ningún se transforma en algún. Entonces aquí también haremos algún. Ahora vemos que el primer conjunto se mantiene, así que aquí también se va a mantener tal como está. Algún no honesto o algunos deshonestos. Es el verbo, vemos que se mantiene también. Vemos que el segundo conjunto también se mantiene, así que es A. Bien, entonces vemos, si lo comparamos con esto, no se parece en nada por más que le cambiemos de lugar. No cumple, entonces esta no sería. Vamos con la número 3. Dice, es absurdo que, y eso viene a ser negación, y abrimos el signo de agrupación, que ningún honesto, ningún H sería, es abogado, es A, cerramos. Como hay negación, vamos a buscar su negación de ningún, y nuevamente sería la que está aquí, la vamos a limpiar nuevamente para no confundirnos. Y si te das cuenta, allí solamente cambia el cuantificador, más no cambian los conjuntos ni el verbo. Por lo tanto lo hacemos rápidamente, y esto sería algún H es A, y eso sí corresponde, ¿no? Recuerda que el singular o plural es lo mismo, simplemente lo adaptamos. Entonces esta sí sería, ponemos sí es equivalente. Vemos ahora la número 4 en romanos. La 4 en romanos nos dice, algunos deshonestos son abogados. Algunos deshonestos sería no H, son A, ¿ves? Y aquí no tiene negación adelante para poderlo cambiar, así que esto se va a quedar tal como está y no se parece a mi enunciado principal, así que este no sería. Y por último vemos la número 5. Esta está más fácil porque te darías cuenta que esta no es, dado que menciona a otra profesión. Dice, es falso que todas las personas que no sean profesores no sean honestos. Entonces aquí ya está interviniendo otra profesión, ya descartó a los abogados, por lo tanto esta tampoco sería y no es necesario que la analices porque no es parte de los conjuntos que tú estás utilizando. Entonces esta no sería. Entonces las que sí son es la 1 y la 3. Por eso marcamos la alternativa C. Y por último tenemos el problema 25. Si S es verdadera y la proposición es falsa, recuerda que el 0 es falso, halla los valores de P, Q y R respectivamente. Aquí ya te está dando el valor de S. S es verdadera, así que lo vamos a tener en cuenta. Ahora copiamos el esquema nuevamente y reemplazamos el valor de S, que ya sabemos que es verdadero. Muy bien, ya tenemos aquí el esquema. Ahora vamos a ver cuál es el conectivo que está mandando y vemos que es el O. Nuevamente recordando lo que ocurre en el O, tienes que tener dos falsos para que el resultado sea falso, y eso justamente necesito, que el resultado sea falso, así que no queda otra que poner a la primera parte como falso y a la segunda parte también como falso. Podemos irnos ahora en el corchete y vemos que ahora el conectivo que manda viene a ser el entonces. Si recordamos lo que ocurre con el entonces, necesitamos verdadero o falso en ese orden para ponerle falso, y eso justamente quiero que sea falso, así que la primera sería verdadera y la segunda sería falsa. Ahora si nos vamos al primer paréntesis, solamente nos falta descubrir este valor, el valor de P. No le podría colocar falso porque sería verdadero con falso, y eso sabemos que me va a dar falso, y no tiene que salir falso, tiene que salir verdadero. Por lo tanto el valor de P tendría que ser verdadero. Ya conociendo el valor de P que me ha salido verdadero,
verdadero, podríamos averiguar cuánto es el Q para que me dé falso. Recuerda que cuando tienes la disyunción fuerte hay dos situaciones. Cuando son dos verdaderos saldrá falso y cuando son dos falsos también saldrá falso. Entonces yo quiero que me salga falso, por lo tanto los dos tienen que ser iguales. El Q entonces tendría que ser verdadero. Ya conociendo el valor de Q lo reemplazamos aquí. Q es verdadero y estamos ahora frente al I. Y recuerda que en el I necesitas dos verdaderos para ponerle verdadero. Ahora yo no quiero que salga verdadero, porque si yo le pongo aquí al R verdadero, va a salir verdadero y no va a coincidir. Por lo tanto, no le puedes poner verdadero al R. ¿Qué será? Será falso. Muy bien, ordenemos los valores de P, Q y de R. P es verdadero, Q es verdadero y R es falso. Traducimos a su valor numérico. Los verdaderos son unos y los falsos son ceros. Entonces sería 1, 1, 0. Alternativa correcta, la B. Muy bien chicos, hemos llegado al final del video. Espero que ustedes sigan repasando a partir de la teoría para que puedan asimilar todas estas leyes y fórmulas que hemos utilizado el día de hoy. También estaré subiendo mi formulario de razonamiento matemático para que lo puedan descargar y puedan ayudarse con las leyes que hemos utilizado el día de hoy. Muy bien, entonces los dejo para que sigan repasando y nos encontramos ya en el próximo video. Y no olvides de dejar tu like para poder seguir subiendo más videos como este. Nos vemos, chau chau.